Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Bienvenidos, mis increíbles estudiantes. Hoy no es solo otra lección, es el comienzo de una transformación. Imaginen una versión de ustedes mismos que habla español con fluidez, confianza y sin esfuerzo. Entran a cualquier lugar y hablan con naturalidad, conectando con personas de todo el mundo. Esa versión de ustedes no es un sueño, es una realidad esperando a suceder. Y hoy vamos a desbloquear ese potencial. Esta lección es su boleto de oro para hablar español rápido, con fluidez y confianza. Así que respiren profundo, crean en ustedes mismos y hagamos historia juntos. Comencemos. Lo primero que quiero que entiendan es esto. Hablar español es una habilidad, no un talento. Nadie nace sabiendo hablar español, ni siquiera los hablantes nativos. Ellos lo aprenden paso a paso, comenzando con lo básico. Y eso es exactamente lo que ustedes harán también. Pero aquí está el secreto. No necesitan años para volverse fluidos. Con el enfoque correcto, práctica constante y dedicación, pueden acelerar su aprendizaje y ver resultados mucho más rápido de lo que creen. Ahora hablemos del problema más común que enfrentan los principiantes: el miedo. Muchas personas tienen miedo de cometer errores. Déjenme decirles algo. Los errores son sus mejores amigos. Les muestran qué mejorar y cada vez que cometen uno, están un paso más cerca de la fluidez. Desde hoy, prométanse a ustedes mismos: no tendré miedo de cometer errores. Los aceptaré porque son parte de mi crecimiento. Hablar español rápido no significa hablar sin pensar o apresurarse con las palabras. Se trata de comunicarse con claridad y naturalidad. Para lograrlo, el primer paso es construir su confianza. Empiecen usando frases simples. Por ejemplo, en lugar de decir, me pregunto si podrías ayudarme con esto, digan, ¿puedes ayudarme? La simplicidad es la clave para hablar rápido y con fluidez. Para ayudarlos a comenzar, quiero que practiquen hablando en voz alta ahora mismo. Donde sea que estén, repitan estas frases después de mí. Hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo español y mejoro cada día. Este es mi año para hablar con fluidez. Digan estas frases en voz alta y con orgullo. No se preocupen si sienten vergüenza o nervios. Cuanto más hablen, más cómodos se sentirán. Ahora, enfoquémonos en el vocabulario.
El vocabulario es el corazón de cualquier idioma. Sin palabras no pueden expresarse. Pero aquí hay un error que muchos estudiantes cometen. Intentan memorizar demasiadas palabras a la vez. No necesitan saber todas las palabras del diccionario para hablar español. En lugar de eso, enfóquense en aprender las palabras que usan en su vida diaria. Por ejemplo, piensen en su rutina matutina. Se despiertan, se lavan los dientes, desayunan y van al trabajo o a la escuela. Aprendan las palabras y frases para estas acciones primero. Aquí tienen un pequeño ejercicio. Piensen en su desayuno. Si comen pan, huevos o toman café, aprendan a decir esas palabras en español. Luego, formen una oración simple. Yo como huevos y pan en el desayuno. Mi bebida favorita es el café. Digan estas oraciones en voz alta ahora mismo. Sientan cómo las palabras fluyen de su lengua. Así es como entrenan su cerebro para pensar en español. Hablemos de un cambio importante que necesitan hacer. Pensar en español. Muchos estudiantes traducen oraciones de su idioma nativo al español. Esto los ralentiza y hace que hablar sea más difícil. La solución: comiencen a pensar directamente en español. Quizás se pregunten, ¿cómo hago eso? Aquí tienen cómo. Número 1. Comiencen con pequeños pasos. Cuando vean algo, nómbrenlo en español. Por ejemplo, si ven un carro, digan carro. Si ven un árbol, digan árbol. Hagan esto todos los días y su cerebro empezará a cambiar naturalmente al español. Número 2. Otra forma de pensar en español es hablar consigo mismos. Sí, me escucharon bien. Hablen consigo mismos en español. Cuando estén solos, describan lo que están haciendo. Por ejemplo, si están cocinando, digan, estoy cortando vegetales ahora. Estoy hirviendo agua. Puede sentirse extraño al principio, pero es una de las formas más efectivas de practicar hablar. Hagan que su práctica sea divertida. Ver películas o programas en español es una excelente manera de mejorar. Elijan una película que les guste y véanla con subtítulos. Escuchen atentamente cómo hablan los actores. Repitan sus líneas, copiando su tono y pronunciación. Por ejemplo, si ven una escena donde alguien dice, estoy tan feliz de verte, pausen y repitan la línea. Díganla exactamente como ellos. Esta técnica, llamada shadowing, les ayuda a mejorar tanto su velocidad
como su pronunciación. Ahora quiero que practiquen frases cortas y comunes. Estas son los cimientos de la fluidez. Aprendan frases que puedan usar todos los días, como ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes ayudarme? Estoy aprendiendo español. Practiquen decir estas frases de manera rápida y clara. Una vez que se sientan cómodos, intenten combinarlas en oraciones más largas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Me llamo, tu nombre. Estoy aprendiendo español y me encantaría practicar contigo. ¿Ya sienten la energía? Perfecto, porque apenas estamos comenzando. Para hablar español rápido, necesitan sumergirse en el idioma. Rodéense de español tanto como sea posible. Cambien la configuración de idioma de su teléfono a español. Etiqueten las cosas de su casa con sus nombres en español. Escuchen podcasts en español mientras cocinan o hacen ejercicio. Cuanto más se expongan al español, más rápido aprenderán. Recuerden, la fluidez no se trata de perfección, sino de comunicación. No esperen a sentirse listos para hablar. Comiencen ahora, incluso si sus oraciones son simples. Por ejemplo, en lugar de decir, no estoy seguro de si iré al mercado hoy, digan, no sé si iré al mercado. Manténganlo simple, manténganlo claro y sigan hablando. Esta lección es su hoja de ruta hacia el éxito. Ahora tienen las herramientas para hablar español rápido y con fluidez. Pero el viaje no termina aquí. Practiquen todos los días, manténganse constantes y nunca se rindan. Su fluidez está más cerca de lo que creen. Parte 2. Entrenen los músculos de su voz y sus oídos para hablar español rápido. Es hora de profundizar aún más en el proceso. Hablar español con fluidez no se trata solo de palabras o gramática, también se trata de cómo suenan. Para convertirse en hablantes fluidos, necesitan entrenar su boca, su voz y sus oídos. Déjenme mostrarles cómo hacerlo paso a paso de una manera fácil de seguir y muy efectiva. Hablar español requiere usar ciertos músculos de la boca y la lengua de maneras a las que quizás no estén acostumbrados. Piénsenlo como ejercicio para su cuerpo. Si quieren músculos fuertes, necesitan practicar. De la misma forma, los músculos de su boca necesitan entrenamiento para pronunciar los sonidos en español de manera clara y segura. Escuchar
es una de las formas más poderosas de aprender. Piénsenlo, los bebés aprenden a hablar escuchando a sus padres y copiando sus sonidos. Ustedes pueden hacer lo mismo. Busquen hablantes nativos para escuchar, ya sea en películas, podcasts o videos de YouTube. Presten atención a cómo pronuncian las palabras, su entonación, el subir y bajar de la voz y su ritmo. Por ejemplo, si escuchan a alguien decir, ¿qué tal te va? Noten cómo no dicen cada palabra lentamente, como ¿qué tal te va? En cambio, conectan las palabras suavemente. ¿Qué tal te va? Intenten repetirlo de la misma forma. Pausen el video o el audio y díganlo en voz alta hasta sentirse cómodos. Consejo de práctica. Elijan una frase de un video o podcast y repítanla 10 veces exactamente como la dice el hablante. Esta técnica, llamada shadowing, les ayuda a sonar naturales y mejora su velocidad. Su voz es su herramienta más importante para aprender a hablar español. Para entrenarla, necesitan usarla en voz alta y con confianza. Leer en voz alta es una de las formas más fáciles de practicar. Tomen un párrafo corto o incluso una sola frase y léanla en voz alta, enfocándose en la claridad y la pronunciación. Por ejemplo, lean esta frase. Hoy estoy practicando mi español y mejoraré cada día. Díganla despacio la primera vez, enfocándose en cada palabra. Luego, díganla más rápido, como si estuvieran hablando con un amigo. Sientan cómo su voz y su confianza crecen mientras hablan. Antes de decir una frase, visualícenla en su mente. Vean las palabras como si estuvieran escritas en una pantalla. Esto les ayuda a pensar en español y a hablar sin titubeos. Por ejemplo, si quieren decir voy al mercado, imaginen las palabras en su cabeza. Voy al mercado. Esta técnica entrena su cerebro para pensar en español y prepara su boca para hablar. Para hablar español rápido, necesitan practicar los tipos de oraciones que realmente usarán. Vamos a practicar algunas conversaciones comunes del día a día. En una tienda, tú, disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Vendedor, cuesta $10. Tú, gracias, me lo llevo. En un restaurante, tú, ¿puedo ver el menú, por favor? Camarero, aquí tiene. Tú, quisiera una pizza y un café. Practiquen estos diálogos en voz alta, incluso si están solos.
Imaginen que realmente están allí, hablando con alguien. Cuanto más hagan esto, más natural se sentirá. Escucha tu progreso. Al principio puede parecer extraño, pero créeme, marcará la diferencia. Usa tu teléfono para grabarte hablando en español. Lee un párrafo corto, responde una pregunta o incluso preséntate. Luego escucha la grabación. Presta atención a tu pronunciación, velocidad y fluidez. Pregúntate, ¿soné claro? ¿Conecté las palabras de forma fluida? ¿Qué puedo mejorar? No seas demasiado duro contigo mismo. Recuerda, esto se trata de progreso, no de perfección. Repite el ejercicio cada semana y te sorprenderá cuánto mejoras. Fortalece tus habilidades de escucha. Entrena tus oídos. Escuchar y hablar van de la mano. Para hablar con fluidez, necesitas entrenar tus oídos para entender el español rápidamente. Comienza con audios lentos y claros, como podcasts para principiantes, y gradualmente pasa a discursos más rápidos, como películas o noticias. Si el hablante dice, ¿qué estás haciendo hoy? Swing y repite, ¿qué estás haciendo hoy? Esto mejora tus habilidades de escucha y te ayuda a imitar la pronunciación de los nativos. Practica preguntas. Las preguntas son una excelente manera de mantener una conversación. Aprende patrones simples de preguntas y practícalos a diario. Pregunta: ¿a qué te dedicas? Respuesta: soy estudiante. Estoy aprendiendo español. Pregunta: ¿de dónde eres? Respuesta: soy de tu país. Practica estas preguntas con un amigo o incluso frente al espejo. Cuanto más practiques, más confianza sentirás. Celebra pequeños logros. Cada vez que practiques, sin importar lo poco que sea, estás progresando. Celébralo. ¿Dijiste una frase correctamente hoy? Increíble. ¿Aprendiste una nueva expresión? Fantástico. Estos pequeños logros se suman y te mantienen motivado. Fluidez sobre perfección. Habla, incluso si no es perfecto. Por ejemplo, si quieres decir, ayer fui al mercado y compré manzanas, pero dices, ayer yo ir mercado y comprar manzanas, está bien. Estás comunicando y eso es lo que importa. Con el tiempo, a medida que sigas practicando, aprenderás a corregirte de forma natural. Piensa en frases, no en palabras. Un error común de los principiantes es pensar en español palabra por palabra. En lugar de eso,
piensa en frases o bloques de lenguaje. Estos son grupos de palabras que suelen ir juntas y hacen que hablar sea mucho más rápido y fácil. Aquí tienes algunos bloques comunes para aprender y practicar. ¿Qué tal? Déjame pensarlo. No lo sé. Practica estas frases todos los días y pronto no necesitarás traducir desde tu idioma natal. Hablarás de manera natural. Usa los objetos a tu alrededor. A veces, la mejor forma de practicar es usar lo que tienes a tu alrededor. Mira los objetos en tu habitación y descríbelos en español. Por ejemplo, mesa. Esta es mi mesa. Está hecha de madera. La uso para estudiar y trabajar. Teléfono. Este es mi teléfono. Lo uso para llamar a mis amigos y aprender español. Al practicar con objetos, conectas el español con tu vida diaria, lo que hace que sea más fácil recordar palabras y oraciones. Usa espejos para ganar confianza. Una de las mejores formas de mejorar tus habilidades para hablar es practicar frente a un espejo. Observa tu boca mientras hablas y nota cómo formas las palabras. Di, hola, me llamo tu nombre. Estoy aprendiendo español y estoy mejorando cada día. Sonríe mientras hablas. Esto hace que tu voz suene más amigable y confiada. Mantente constante. El secreto para hablar español rápido no es solo practicar mucho, sino practicar regularmente. Incluso 10 minutos al día son suficientes si eres constante. Haz que el español forme parte de tu vida diaria. Habla contigo mismo en español mientras cocinas o limpias. Mira videos en español durante tus descansos para comer. Habla con amigos o familiares en español, aunque sea solo unas pocas frases. Recuerda, la fluidez es un viaje y cada paso que des te acerca más a tu meta. Sigue hablando y sigue creyendo en ti mismo. El mundo está esperando escuchar tu voz. Habla con confianza y haz la tuya. Terminemos con este mantra. Estoy aprendiendo español. Estoy mejorando cada día. Voy a tener éxito.